Bueno, continuando con estas enseñanzas en esta temporada, creo que estimo conveniente hacer como un paréntesis para ver dónde estamos. Aquí le puse un título, ¿en dónde estamos? ¿Dónde nos hemos acercado? Y para empezar quiero hacer una introducción. Este tema de la escatología lo he aprendido recién, estos términos futurista y preterista. En realidad para mí eran desconocidos. Había estudiado en el seminario bíblico, institutos bíblicos, teológicos, y hace muchos años. Pero como esos temas nunca me interesaron. Pero ahora se han puesto de moda algo que parece que ya desde el 1500 se hablaba. Y quiero tocar esto porque a todos los que me están escuchando, quiero que sepan de mi boca que todo lo que el Señor nos ha venido revelando a través de su palabra y de su Espíritu Santo es justamente eso. O sea, es la confianza en el Espíritu de Dios que mora en nosotros, la certeza de lo que vamos entendiendo, y entonces la suma de su palabra, que es la verdad, va dando una convicción de todo lo que el Señor nos va revelando. El entendimiento de que Jesús es Señor y Dios es algo que se tiene que recibir por revelación, así como Petra era la roca y se lo dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede conocer al Padre sino solamente el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De la misma manera, esta escatología no es nueva, sino que es el Espíritu de Dios sacando a la luz todas las cosas. Y he venido a aprender que el preterismo, o sea, que la escatología, los sucesos que pasaron en el pasado, del tiempo pretérito, de ahí viene la palabra preterismo, y el futurismo, de que todas las profecías y lo que se habló en los evangelios y Apocalipsis era para el futuro. Bueno, Dios nos ha venido enseñando a que ahora nos demanda más en el sentido de confiar y nos desafía a ver si creemos realmente lo que Él dijo. Porque cuando Él dijo, lo dijo en un momento, en un tiempo, dirigido a personas reales con nombres propios, en un tiempo histórico definido, siendo Tiberio César, el gobernador Poncio Pilatos, Herodes, tetrarca de Judea, y etcétera, etcétera. O sea, esto es histórico, no se puede jugar con esto. Entonces, he aprendido que toda la cronología fue alterada y hay unos personajes que parece que tuvieron algo que hacer en estos términos. Y hay un tal Luis de Alcázar y otro que se llama Francisco de Rivera, y los dos fueron contemporáneos. Los dos fueron españoles y tienen algo en común. Eran teólogos y jesuitas. Vivieron por el año 1550, son contemporáneos absolutamente. Y sabemos que por las escrituras ningún árbol malo puede dar buenos frutos. Entonces, el hecho de saber que son jesuitas con su padre Ignacio de Loyola, me habla mucho. Y cuando veo de qué se trata, estas son personas que, para resumir, uno era preterista y otro era futurista. O sea, justamente los dos lados de la moneda. En el mismo tiempo, contemporáneamente, teólogos jesuitas. Ahora, yo no quiero perder mucho el tiempo, porque cuando Dios nos revela por su Espíritu Santo quién es quién, porque el Señor nos ha dicho y nos exige que discernamos y probemos los espíritus si son de Dios. Entonces, esto no se puede hacer naturalmente, históricamente, lógicamente, intelectualmente. Esto se tiene que hacer por el Espíritu de Dios. Y una cosa puedo estar completamente seguro: ninguna verdad procede de la mentira. Siendo jesuitas, nada bueno pueden producir. O sea que
Uno es negativo, el otro es positivo, uno es blanco, uno es negro, uno es derecho, uno es izquierda, uno es preterista y otro es futurista. Ambos jesuitas. ¿Qué quiero decir con eso? Que es el mismo diablo detrás de ellos, porque, repito, el diablo y sus hijos no pueden producir algo bueno. Entonces, justamente, qué casualidad que desde ese tiempo, desde que empieza el renacimiento, entre comillas, ya aplican la dialéctica hegeliana. O sea, la tesis, la antitesis, la solución, ellos mismos lo hacen de esa manera y la dialéctica de Hegel la vienen usando para controlar a ambas partes, tanto los que tienen los ojos abiertos, entre comillas, y los que están totalmente perdidos. Tanto la derecha conservadora que cree en los principios morales correctos, que se acerca más a la moral de Dios, a la ética y a la piedad de Dios, y la otra izquierda donde está bien ser homosexual, ser transgénero y tratando de cambiar de lenguaje, ya no me llames él o ella, ahora llama éles. O sea, todas esas perversiones que hace el diablo, lo hace a través del control usando la derecha y la izquierda. Entonces, quiero aclarar que nuestra enseñanza no está basada en estudios de lo que dicen los teólogos, de lo que dicen fulano, en la acumulación de muchos libros, aunque sí me toca revisar, investigar, pero últimamente es la guianza del Espíritu Santo lo que nos define. Y con eso dicho, vamos a empezar. Hay muchos que se están haciendo muchas preguntas. ¿En dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que nos corresponde? ¿Qué nos interesa a nosotros? Y vamos a ir al libro de Hebreos. Y voy a tratar de correr, porque es mucho el material, pero quiero entrar en todo el contexto de lo que quiero hablar para que nos demos cuenta de que la bendición que Dios tiene para sus hijos es eterna, no solamente 1000 años. Y el juicio y el efecto de su juicio final eterno es también eterno. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros? El capítulo 8 de Hebreos dice, después de todo lo que viene hablando, todos los capítulos empezando de que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, nos ha hablado en este tiempo, en estos postreros días por el Hijo. Entonces, habla de la comparación con el ministerio de Moisés, luego viene los rudimentos, las formas, el sacerdocio de Melquisedec, y bueno, lo pueden leer, habla de los pactos, etcétera. Pero aquí empieza, vamos a decir, el punto principal, como lo dice acá, capítulo 8, verso 1. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tomen nota que no dice se sentó a la diestra de Dios el Padre. No dice eso. Lo que dice es que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. ¿Por qué dice de aquel verdadero tabernáculo? Sí, porque había uno que era una sombra, una figura, algo terrenal, hecho con mano humana. Por eso dice de aquel verdadero tabernáculo. O sea, quiere decir que hay esa palabra tabernáculo tiene que ver con la palabra que es esquene, S-K-E-N-E, esquene. O sea, ese tabernáculo tiene que ver con una carpa, una morada, una vivienda. Un tabernáculo es como una habitación. Entonces, quiere decir que existe una habitación, un tabernáculo. Y vamos a ver que ese tabernáculo es lo que el Señor llama la Jerusalén, la celestial, el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo. O sea, es un lugar donde es una habitación, un tabernáculo donde está Dios, y es el lugar donde Él ha escogido para morar.
Entonces, dice acá, este tabernáculo, este santuario verdadero, este santuario donde está la presencia de Dios, dice, la cual levantó el Señor y no el hombre. Entonces, dice el versículo 5, 4, dice, así que si estuvieres sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea que mientras había el sacerdocio levítico, pues ni siquiera sería sacerdote, porque todavía estaba en pie el sacerdocio de Moisés, levítico. Y el versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que lo que quiero enfatizar aquí, que hay una cosa real, verdadera, como dice la ciudad del Dios vivo, dice Hebreos capítulo 12. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. Nos hemos acercado al Dios vivo. No nos hemos acercado a un tabernáculo hecho de manos, sino a un verdadero lugar que está en el cielo, en la morada eterna. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente para que no nos deslicemos y no pensemos que, bueno, el Señor ya vino, todo lo que Él dijo que iba a pasar se cumplió. Los que estaban ahí, algunos de ellos no vieron muerte y sí gustaron la venida del Señor y se estableció su reino, el reino de los santos que iban a reinar con Él. Y todo eso es verdad. El evangelio fue predicado y establecido en todas las naciones, en todo el mundo, y fue un reino milenial. Cuando estamos viendo aquí que hay sombra, hay figura, entramos en el capítulo 9, dice, ahora bien, aún el primer pacto, o sea, primer pacto, lo terrenal, con manos humanas, lo que no es real, sino que es una figura, un símbolo, una simbología, pues aún en ese primer pacto había ordenanzas de culto y un santuario terrenal, o sea, había un santuario terrenal. Quiere decir que hay un santuario celestial. Entonces ahí habla de la primera parte y la segunda parte, el lugar santo, donde estaban pues el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Luego una segunda parte más íntima, donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, lo que le llaman el Yom Kippur, donde se presentaban, cada uno presentaba sus ofrendas. Y vamos bien rapidito porque creo que está en Levítico capítulo 16, si no me equivoco. En Éxodo capítulo 16 dice, por ejemplo, el día de la expiación, Aarón, que era el sumo sacerdote, tenía que entrar con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. O sea que 2 animales para él, para sus propios pecados y para su propia casa. Por eso dice ahí, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces también se le exigía a la congregación de los hijos de Israel, versículo 5, 2 machos cabríos, uno para la expiación y un carnero para holocausto. O sea que habían, como escribí aquí, había una serie de animales que hay que distinguir. Hay una diferencia entre cordero y carnero. Una cosa es un cordero, un carnero, una oveja y un macho cabrío. Todo tiene algo importante. Vamos ahí a tomarlo bien a la ligera esto porque no es mi tema, pero es importante que entendamos las diferencias y por qué esto era simbología. Estos animales eran inocentes, un cordero, un carnero, una oveja, pues matarla, degollarla, pues es un ser vivo inocente que tenía su propia sangre. Entonces, había estos machos cabríos. Uno era
para hacer la expiación por la casa de Israel. Y había otro que se soltaba, se le ponía la mano, uno ponía la mano en ese macho cabrío, es lo que le llaman, de ahí viene la frase el chivo expiatorio. El chivo expiatorio no es nada más ni nada menos que aquel chivo, el segundo chivo que era escogido por suerte, al cual se le ponía la mano y se confesaba todos los pecados del pueblo, y luego se lo llevaba y se lo llevaba al desierto donde estaba Azazel. Ahora, ¿quién es Azazel? Si leemos en Enoc, Azazel era uno de los ángeles caídos que hizo pecar a la humanidad tremendamente, y Dios lo mandó a encerrar en el desierto. Entonces, es lo que la gente satanista usa el macho cabrío, la cabra, porque fue enviada al lugar del desierto que vendría a ser el dominio de las tinieblas, el dominio de Azazel. Y había que confesar pecados, y la persona que lo llevaba tenía que lavarse, limpiarse y todo, porque quedaba contaminado. O sea, ¿qué cosa es eso? Esos son sombras, figuras, patrones terrenales que se cumplen en lo espiritual, que hay cosas que son legales y que Dios demanda 2 machos cabríos, uno para reconciliarte con Dios, y 2, el otro macho cabrío que era entregado a Azazel, que era liberado por el, se quedaba vagando en el desierto, era como una ofrenda para Azazel, para que entre en el dominio de él, para que legalmente conste en el reino de las tinieblas que hemos sido redimidos, protegidos, y somos protegidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en todas estas, pueden leerlo ustedes allí, lo que estamos en Hebreos para poder entenderlo mejor. Por eso dice el versículo 1. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: primera parte, segunda parte, lugar santo, santísimo. Y dice aquí, lo cual dice, vamos a leer el versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, por su familia y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que con esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y acá viene lo que nos interesa, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Esa palabra perfecto es la palabra teleió, y hay que recordarla, esa palabra teleió. Se escribe, a ver si está acá. No está aquí. Se escribe así: teleió. Diferente a teleios, que está me parece que está en Filipenses. 2 palabras diferentes. Dice, teleió es completado, perfecto, no le falta nada, terminado, producto terminado. Dice, no puede ser perfecto, teleió, en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. O sea, es un símbolo. ¿Cuál es la meta? Que tu conciencia quede limpia. Entonces, hay que tener cuidado de la conciencia de pecado. Porque si tú tienes conciencia de pecado, probablemente tus pecados no estén perdonados. Entonces, no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practique ese culto, ya que consiste en comidas, bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote y subrayado de los bienes venideros. ¿En dónde estamos? ¿Dónde nos hemos acercado? Nos hemos acercado a lo real, a los bienes, a las bendiciones, a la herencia eterna. O sea que no estamos hablando de 1000 años, de un milenio.
Y eso es lo que tenemos que concentrarnos, es importante porque en esta temporada que estamos desarrollando un poco más de cerca la verdad del Señor, la verdad del evangelio eterno, y lo pongo entre comillas, el evangelio eterno, quiere decir que no hay nada inmundo que mora en la eternidad y no hay nada inmundo que entra en la eternidad con Dios. Entonces lo que nos conviene a nosotros es saber eso, porque sin santidad, lo dice Hebreos también. O sea, Hebreos habla de eso. Hebreos, si no me equivoco, el penúltimo capítulo, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? No seamos profanos como Esaú, deseando heredar la bendición y fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Estamos hablando del mismo Hebreo, o sea, estamos hablando de la misma carta del apóstol Pablo. Y alguien dice, no sabemos que fue Pablo. Sí fue Pablo. El Espíritu de Dios da testimonio que fue Pablo por una simple razón. Por ejemplo, los últimos versículos dice, os escribo brevemente, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere, pronto iré a veros. O sea, ¿quién paraba con Timoteo? Pues era Pablo. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo real. Entonces, cuando ya viene Cristo, es sumo sacerdote de los bienes venideros reales. Por el más amplio y más perfecto, más amplio, imagínense el tabernáculo de Moisés. Pues, estamos hablando de la nueva Jerusalén, la celestial, que yo sepa tiene como 2000 kilómetros de ancho, de largo y de altura. 2000 kilómetros aproximadamente, algo como el ancho de todo Estados Unidos. O sea, ahí entra bastante gente. ¿Dónde está eso? Vamos a ver que eso está al lado del norte, dice la palabra de Dios. Por muchos lados, en el lado del norte. Y otra de las cosas que también nos han engañado es con la cartografía. La cartografía y los mapas y todo es una mentira que vamos a ir poco a poco pelando las hojitas de la cebolla hasta ir viendo claramente y más de cerca el centro del meollo. Entonces, estamos hablando aquí que no con sangre, sea el tabernáculo más perfecto y más amplio, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, o sea, no es de esta creación. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Cuando el Señor dice al último de su profecía, porque Él dijo, nadie puede añadir a lo que ya dije. O sea, si alguno quita, yo también le quitaré del libro de la vida. Así que nadie puede añadir tampoco. Así que lo que el Señor dijo, lo dijo y eso quedó sellado. Y cuando acá dice que no es de esta creación, es justamente coincide con lo que dice Apocalipsis capítulo 21, cuando habla, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y más abajito dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, si nosotros le creemos lo que dice, pues tenemos que, sorprendernos y saber que Dios hace nuevas todas las cosas y que Él empieza todo, pone un fin a todo y empieza algo nuevo también. Entonces, en eso estamos ahora nosotros. Entonces, si la sangre de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, sí, porque escogían una vaca roja, ¿no? La quemaban totalmente, agarraban
como incienso, los tiraban al altar donde estaba la vaca quemándose y esa ceniza luego la esparcían con el agua y luego se lavaban y con eso se purificaban. O sea, si esas cenizas, dice la palabra de Dios, de la becerra, de la vaca alana, la vaca roja, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el alma, la sangre del Señor Jesucristo, Él se dio mediante el Espíritu Santo, el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿Qué va a pasar? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Otra vez subrayado, el Dios vivo. Se repite, la perfección es tener la conciencia limpia. Lo único que puede hacer eso es la sangre de Jesucristo. Es el alma del Señor Jesucristo derramada. Y aquí yo puse abajo para acordarme de ese término. El alma de Dios esparcida en el cielo. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Otra vez, figura del verdadero. Quiere decir que hay un verdadero santuario. Y ahí es donde apuntamos y ahí es donde vamos y tenemos el privilegio de esa esperanza. Así que el evangelio fue predicado en todo el mundo, los chinos, los ateos, los musulmanes, como quieras llamarlo, como quieras llamarlo. El evangelio también fue predicado allá abajo y se dio testimonio a los espíritus que estaban unas veces esperando la paciencia de Dios en los tiempos de Noé. Se proclamó el evangelio a los muertos también. Entonces, no hay excusa. Es más, el Señor dijo que vi en medio del cielo un ángel poderoso que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea, en otras palabras, Dios se aseguró que todo el mundo y todas las naciones conozcan la verdad. Por eso que hay una iglesia plantada en todos los continentes desde hace mucho tiempo. Se llegó a establecer y aún los ateos que no creen tienen que reconocer que estamos en la fecha después del año Domini, después del año del Señor en que vino el Señor Jesucristo. Eso por sí es una prueba de que vivimos en la era cristiana, entre comillas. Entonces, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, presten atención, los llamados reciban la promesa, subrayado, de la herencia eterna. Entonces, cuando estamos hablando del milenio y que el Señor cumplió lo que dijo, era para que el evangelio, como dijo el Señor, más recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Eso se cumplió. Porque si creemos que estamos ahora, que eso va a pasar en el futuro, eso no va a pasar en el futuro. Lo que está pasando es más engaño brutal, más control, y las iglesias y los pastores están más pecadores, están siendo comidos por el diablo con sal y pimienta, sus ojos llenos de adulterio, muchos han caído, muchos son mentirosos. O sea, les quiero dar un mensaje de servicio público a todos esos pastores y sacerdotes y curas y obispos y como quiera que te llames. Nada inmundo, ni un pecador entra en el reino de los cielos. Los pecadores no entran, los impíos no entran, nada inmundo entra en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que tener la conciencia limpia, lavada con la sangre de Jesucristo. Entonces, la conciencia de pecado es un tremendo problema. Ahora, si seguimos leyendo, en el sentido de que hay algo real y algo verdadero, como dice el versículo 24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, en el día de Yom Kippur, con sangre ajena. Pues fácil. Aarón y sus hijos y los que le siguieron en el sacerdocio levítico, pues el sumo sacerdote entraba una vez al año y mataba un becerro, los mataba a los pobrecitos, la vaquita y los machos cabríos, y pues sangre inocente, con sangre ajena. Pero dice aquí, pero ahora, está hablando de Hebreos, dice en la consumación de los siglos. O sea, esta palabra es bien importante. El Señor le contestó la pregunta específica a sus discípulos cuando le dijeron, mira estos templos, este templo tan hermoso, estos edificios, estos adornos lindos del templo. Y el Señor le dijo, no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto sea destruido. Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ser esto destruido? ¿Y qué señal habrá del fin del aión, del siglo? No el fin de la tierra, sino el fin del aión, de ese periodo de tiempo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay periodos de tiempo. Hay eras, la era cristiana, la era de la Edad Media, según ellos. Pero aquí la palabra de Dios dice, pero ahora en la consumación de los aiones. Wow, o sea, no es para tener miedo, porque si tenemos la conciencia limpia, no tenemos que tener miedo, porque tenemos una herencia eterna reservada en los cielos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, los que somos del Señor. En la consumación, o sea, no hay más un aión, 2 aiones, 3 aiones, 4 aiones. En la consumación, se consumió todos los aiones. Bueno, allí vino el Señor. Una vez dio su vida para siempre. Una vez, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. O sea que la gente esa palabra la odia. Cuando uno habla de santidad, cuando uno habla del pecado, o sea, a la gente no le gusta. No le gusta. ¿Por qué? Porque no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas, que sean hechas en Dios, porque saben que están mal, tienen la conciencia sucia, no quieren ni siquiera que se les acerquen a la conciencia porque saben que no quiero escuchar. Pero el Señor dice que entró una vez para siempre, un solo sacrificio hizo, y el de sí mismo, para quitar de medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Presten atención, ¿dónde está ese famoso versículo? Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. La gente lo dice paporreta, como un periquito. Como un loro lo repiten, pero no se dan cuenta el contexto exacto en dónde está esa palabra. Esa palabra está en un perfecto contexto de eternidad. Está en un contexto real, de un juicio real, de un Dios vivo real, de un santuario real, de un tabernáculo, una habitación real, el mismísimo cielo. Estamos hablando no de figuras, ni de sombras, ni de símbolos. Estamos hablando de vida eterna real. Y en ese contexto, dice la palabra de Dios, está establecido que el hombre muera una vez, los hombres una vez y después el juicio. Así que cualquiera que está con reencarnación, cualquiera que está con ese tipo de filosofías engañosas, es muy probable que no tengan la conciencia muy limpia delante de Dios, porque nada que proviene del diablo le pertenece al reino de los cielos. Entonces, nuevamente lo repite, capítulo 10, la ley, teniendo la sombra, Dios mío, o sea, lo repite una figura, sombra, simbología,
de esta creación hecha de manos. O sea, tenemos que entenderlo claro, queridos hermanos. La ley teniendo la sombra ¿de qué? De los bienes venideros. No dentro de un 1000 años, no. Estamos hablando de la herencia eterna, como dice el versículo 15. Entonces, no, la ley dice, no tiene la misma imagen de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Otra vez la palabra te leyó, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el objetivo? Ser perfectos. Te leyó completos. ¿Cuál? Cuando uno ya no tiene conciencia de pecado. O sea, no tengo conciencia de pecado porque tu vida está reflejándole, tus acciones, tu meditación, la meditación de tu corazón, los dichos de tu boca, las intenciones con que haces las cosas están en la presencia de Dios. Y Él te ve en ese lugar santísimo, que este cuerpo es el templo donde Él vive. Y allí el Señor mora. Somos el templo de Dios, somos la morada de Dios. Y entonces Él desde allí está viendo cómo está ese templo. Y aquí, los perfectos, si fueran limpios, entonces los que están en esa cosa que es simbología, figuras, y que todavía están peleando con eso, pues entonces, si fueran limpios de verdad, no tendrían más conciencia de pecado, dice la palabra de Dios. Así que, si seguimos, y en este mismo, habría que leer todo el capítulo 10. En esa voluntad dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Habla de que las ofrendas pasadas no podían quitar, nunca pueden quitar los pecados, dice el versículo 11. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, lo que sigue en la cronología del tiempo es la destrucción de todos sus enemigos hasta el último, que es el Thanatos y la muerte misma. Allí estamos. ¿En dónde estamos? En ese punto. De allí en adelante. O sea, cuando el Señor muere y en esa obra redentora destruye al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, el diablo, se sienta en el trono de la majestad en las alturas y recibe un nombre que es sobre todo nombre, y autoridad, exousia y dunamis, sobre todas las cosas, sean tronos, principados, dominios, potestades, un nombre ante el cual se dobla todo lo que está en los cielos, tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Él es Dios, Señor y amo. Pero lo interesante dice que una vez que se fue, resucitó, se sentó ahí en su gloria, de ahí, de ese punto en adelante, lo que sigue es que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Lo que pasa que, como dice el dicho, el diablo anda suelto, descendió a la tierra, y estuvimos haciendo una enseñanza que tiene 4 instancias o 4 estados en el trato de Dios con el diablo. Bueno, se podría decir 5 cuando lo creó en el principio, pero le recomiendo esa enseñanza para que vean 4 momentos. Estamos en el momento que fue soltado por un breve tiempo. Después de ese reino de los santos, para que el evangelio sea conocido en todo el mundo y los chinos, los taiwaneses y todos sepan que, oh sí, cristiano, oh sí, Jesús, oh sí. No creen nada, no saben nada, nunca leyeron la Biblia, pero
bien que saben que estamos en el año 2025 después de Cristo. O sea que se dio a conocer. Cuando estamos hablando todo lo que estamos hablando, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? El Señor entró al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo, nos abrió el camino a través de lo que es su carne. Entonces miren lo que dice: teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, la cual somos nosotros, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Esa es la meta. ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que nos corresponde? Tener la conciencia limpia. O sea, después de saber de todo esto, acerquémonos con corazón sincero. Purifícate de tu corazón. ¿De qué? De mala conciencia. O sea que Dios va a usar la conciencia en el día del juicio y va a acusar la propia conciencia de los hombres y las mujeres. A ellos mismos los va a acusar o los va a defender en el día que Dios juzgue a todos por el evangelio que el apóstol Pablo predicó, como dice en Romanos. Me parece que es el capítulo 2. Vamos a leer, que no hay excusas. Romanos capítulo 2, verso 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué evangelio? El eterno. Así que el evangelio eterno trasciende 1000 años. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Más abajo dice: pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. No dejen de congregarse, tanto más cuando aquel día se acerca. Versículo 36, 35 dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? Pues el Señor dijo lo que dijo y lo dice allí: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ahí habla de lo que es la fe. Él habla de Abraham. Versículo 10, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, estamos hablando de lo real. Abraham no era un viejo iluso, no era un viejo soñador. Era un hombre que sabía en quién había creído y estaba esperando una ciudad verdadera, Jerusalén celestial, el verdadero santuario, la verdadera habitación, el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo. Él estaba esperando eso. Dice, pero pues murieron muchos, y dice la palabra, sin haber recibido lo prometido. Eso no significa que lo que Dios prometió pues no lo va a cumplir. Lo que pasa es que estamos hablando de cosas eternas. Por eso que los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelaban una mejor, dice, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El Señor dijo: yo me voy y vendré, voy a preparar morada
un lugar para que donde yo estoy también vosotros estéis. El Señor Jesucristo no está en la tierra, aunque su espíritu lo cubre todo, pero Él no está en una morada terrestre, querido pueblo de Dios. Así que vamos a, ahora sí, capítulo 12, que este es el tema que vamos a hablar. Y queremos concentrarnos ahora, este es el punto, si se podría decir, todo esto fue una introducción. Una introducción porque en realidad esto lo vamos a, para todos aquellos que lo han leído muchas veces y no lo han entendido, yo creo que el 80% fue la introducción y el 20% va a ser el mensaje, pero ahora se va a entender mejor. Y vamos a leerlo juntos. Hebreos capítulo 12, ya casi terminando la carta del apóstol. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Ojo que todo lo que leímos, el sacerdocio levítico, el tabernáculo de Moisés, todas las piezas y las partes del santuario, todo eso ya pasó. Estamos en capítulo 12, ya para terminar, y concluye. Porque ustedes no se han acercado realmente al monte que se podía palpar, al tiempo de Moisés, con las tablas de la ley y la vara de Aarón. Y no se han acercado ahí. Dice la palabra de Dios, el versículo 22, sino que os habéis acercado, o sea, hablando de lo real, al monte de Sión. Entonces, cuando habla del monte de Sión, ¿dónde está el monte? ¿Dónde será? El monte de Sión no está aquí en la tierra. Se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Número uno. A Jerusalén la celestial, al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo. O sea, es un verdadero tabernáculo. Esto es algo real, pero que está suspendida sobre la tierra. Y les voy a adelantar algo. Estoy investigando las aureolas boreales, porque la tierra no es como nos han dicho que es. De acuerdo a los mapas de hace cientos de años, los bien antiguos, hay una tierra de Jesús que resulta que está en el Polo Norte. También el diablo se inventó a Santa Claus, San Nicolás. Se inventó la Navidad, el 25 de diciembre. Y tiene su cancioncita, Santa Claus, Papá Noel. Él sabe dónde tú estás. Él te ve cuando tú estás aquí, cuando tú estás... O sea, tiene sus canciones. O sea, Papá Noel prácticamente es omnisciente. El gordo panzón de barba blanca es una burla al verdadero Dios, ya que no saben dónde vive Papá Noel, Santa Claus. Vive en el Polo Norte. Y tiene sus ayudantes que tienen las orejas así. Los elves, sus ayudantes son unos demonios. Interesante. Superman, que no es ningún Superman, Clark Kent, con los poderes, superpoderes, y tiene acá su símbolo. Yo de niño todavía pensaba, yo dibujaba, porque me gustaba dibujar, y dibujaba al superhéroe, y hacía la S de Superman, y cuando pasan los años me doy cuenta que esa S no es una S, es una serpiente. Si la ves bien, es una serpiente. Y cuando sale la película Superman, ¿dónde es la casa de Superman? ¿Dónde vive Superman que se va bien rápido? Pues en el Polo Norte. Entonces, ¿qué tanto el Polo Norte?
El centro, la Rupis Petra, la piedra negra que está en los mapas antiguos, donde está el centro de la Tierra, donde es el norte real, el centro magnético real, resulta que en el Polo Norte, solo en ese lugar se dan las auroras boreales. Las aureolas boreales. Eso es real. Eso a mí no me interpreten nada. Eso es real. Que alguien me explique qué es eso. No, ¿qué es esto? No me importa. Eso es algo real. Resulta que las aureolas boreales también producen una frecuencia y un sonido raro que no se sabe qué es ni dónde viene. Oh, también produce sonido, sí. Y cuando veo en videos y fotos, muchos, veo que tiene algo en común, un factor común. Estuve estudiando y tiene un color, dos colores que predominan, que es el turquesa, medio verdoso turquesa, y es como un rojizo, un color rojizo. Y cuando yo veo Apocalipsis capítulo 4, dice, he aquí un trono, versículo 12, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco, o sea, semejante a la esmeralda. ¡Wow! Comencé a buscar fotos de la piedra preciosa de jaspe y cornalina y la esmeralda, y da la casualidad que el jaspe, la cornalina y la esmeralda son exactamente los colores de la aurora boreal, allá en el Polo Norte. Que dicho sea de paso, el gobierno de Estados Unidos, con tremendos radares y bastante tecnología, y los chinos y los rusos están monitoreando mucho allá en el norte, están monitoreando bastante, han invertido miles y miles de millones de dólares para monitorear pues un montón de terreno donde no hay nada y solo es hielo, según ellos. Y lo dice y está oficial en algún lugar documentado, donde están monitoreando porque se han dado cuenta que el polo magnético cambia de ubicación geográfica. O sea, esto no me lo estoy inventando, eso es lo que ellos mismos hablan. O sea que algo pasa ya, que están monitoreando algo que se va moviendo. Eso es lo que está allí, está documentado. El que quiere, pues investigue. Hoy, solamente para esta enseñanza, estuve 4 horas y media esta madrugada. 4 horas y media para hacer esto. Daisy vino en la mañana y dijo, wow, ¿qué es esto? Pues esto es un trabajo de 4 horas y media, más o menos, en la presencia de Dios y leyendo la escritura. Entonces, esto es nuestro trabajo, esto es lo que hacemos. Acá no estamos para ganar más suscritos. Aquí estamos para cumplir con el encargo de nuestro Señor, nuestro Padre, el único Dios vivo y verdadero, a quien vamos a darle cuenta algún día. Número 2, nos hemos acercado, dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Al paneguris, a la compañía. Es una palabra griega que es paneguris, que significa congregación. De murias, muchas murias. ¿Qué es una muria? Es 10,000, 10,000, muchos 10,000. O sea, cuando tú pones pues 10,000, tiene 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Son muchos 4 ceros. ¿Tú te imaginas muchos 4 ceros? O sea, a estos 10,000, 2 10,000 nada más serían un 1 con 8 ceros. Entonces, si lo dices miriadas y miriadas de muchas murias, sería millones y millones. Nos hemos acercado a la compañía de muchos miriadas de ángeles.
Número 3, nos hemos acercado a una congregación. Y esa palabra congregación es la palabra griega, es la misma palabra que se usa para eclesía. Nos hemos acercado a la eclesía. Eso es lo que dice. Nos hemos acercado a la eclesía, a la congregación de los primeros génitos, los primogénitos, de los primeros que han sido inscritos. Esa palabra inscritos es la palabra empadronado. Es la misma palabra que se usa en Lucas cuando dice que fueron para ser empadronados en un censo que lo mandó a hacer el Imperio Romano. La palabra que se usa para ser empadronados es la misma palabra a la eclesía, los primeros miembros de la iglesia que fueron empadronados e inscritos, empadronados en el cielo. Ahora, eclesía, sabemos que significa asamblea, congregación, la congregación de los santos, pero cuando vamos más a las raíces griegas, esta es una palabra compuesta de dos palabras griegas, ek y klesía. Dos palabras. Ex, que significa fuera de, y klesía, y klesis, que significa un llamamiento o llamar. Entonces, si queremos saber qué significa realmente eclesía, la iglesia, es un grupo de llamados fuera de un lugar, de una dimensión, de una condición, como quiera llamarlo. La Biblia lo dice, que fuimos llamados o libertados de la potestad de las tinieblas a la luz, trasladados a la luz, del poder y la potestad de Satanás a Dios. Esa es la iglesia. O sea, si tú no te sientes que has sido jalado y llamado a otro reino y estás viviendo como los mundanos, pues tienes que preocuparte si verdaderamente es miembro de la iglesia. Número 4. Dice, a Dios, el juez de todos. O sea, no se olviden. Número 3 es la iglesia de los primeros que llegaron al cielo y fueron empadronados en el cielo. Los primeros inscritos ahí, empadronados. Nos hemos acercado al Dios verdadero, el juez, el krités, esa palabra griega krités. Él es el krités, es el magistrado, entre comillas, de todos. De todos. No solamente algunos, sino de todos. Por eso que está establecido que los hombres mueran una vez y después eso. Número 5. Nos hemos acercado a los neumas, a los espíritus, a los vientos. ¿De quién? De los dicaíos. ¿Quiénes son los dicaíos? De los justos, de los correctos, los que han hecho las cosas bien y han sido perfeccionados, hechos perfectos. O sea, los espíritus de aquellos que hicieron las cosas bien, que están durmiendo ahí en un sepulcro, pero que sus espíritus, porque lo hicieron correctamente, fueron hechos teleió, fueron hechos perfectos. Y esta palabra teleió, la que estaba hablando, fueron completados, perfectos, terminados. A diferencia de la otra palabra, teleios, bien parecida. Se parecen, teleió y teleios. Bien parecida. Y vamos a explicar eso. Alguna vez lo explicamos, pero vamos a explicarlo otra vez. Efesios, Filipenses. Eso está en Filipenses capítulo 3, el 12 y 15, la diferencia. Dice Pablo,
No que lo haya alcanzado, o sea, está hablando de que llega la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, dice Pablo, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea teleyó perfecto. No que sea perfecto, completado, perfecto, terminado. Teleyó, no que sea teleyó, sino que prosigo para ver si logro agarrar aquello para lo cual también fui agarrado por el Señor Jesucristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es un mensaje para todos los bautistas y los calvinistas y todos los que creen que ya está todo, ya el Señor murió, lo recibí en mi corazón hace 20 años y yo creí en el Señor. O sea que para todos esos ilusos e ingenuos, pues lean lo que está escrito, lean su propia Biblia. Dejen de estar escuchando tantos videos, asistiendo a un montón de congregaciones para ver cuál es el que te gusta más y ponte a leer las escrituras tú mismo, tú misma. Ese es mi consejo. Y cuando la leas, sé honesta y léala bien. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. El mismo apóstol habla de eso. Él mismo se pone como, no una maldición, pero él mismo se pone pues un contrato. Si yo le predico algo diferente de lo que ya he predicado, que eso fue cuando estoy bien, lleno del Espíritu Santo, en buena comunión con Dios, con mi conciencia simple, si yo les predico otro evangelio, pues sea anatema, dice Pablo. Imagínense si yo o un ángel del cielo. Entonces, si la gente me va a decir, no, yo creo en el Señor y la Biblia dice que por gracia somos salvos, por la fe, yo creo. Una aberración total de la verdad. Y para aquellos que creen en el preterismo, con ese nuevo término, que pues entró con estos dos personajes, todos angelitos jesuitas, y la dialéctica para pues controlar a los dos bandos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, no pretendo acabar. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Es un llamamiento que nos hace, vamos a llegar en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, ¿ve? La palabra perfecto, igualita que en el versículo 12, la usa el versículo 15, pero esa palabra en el griego es teleios, que es diferente. Así que todos los que somos teleios, ¿qué significa teleios? Esto es a que has alcanzado una cierta madurez. Esto es que estás perfecto, completado, producto terminado. Pero teleios, pues los que somos maduros, hemos alcanzado madurez, de eso está hablando. Entonces, cuando nos acercamos a lo real, nos estamos acercando a los espíritus de los justos que pelearon, como dijo el Señor, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, es zamaqueado y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces, allí estamos. ¿En dónde estamos? Estamos en el momento en que tenemos que ser valientes porque en la lista de los que no entrarán a la ciudad ni comerán del árbol de la vida, en primer lugar en la lista del Señor están los cobardes. ¿Por qué será? Pues el Señor lo dijo. El reino sufre violencia. Está zamaqueándose, por eso que yo todavía estoy intercediendo hasta que todos mis enemigos sean puestos por estrado de mis pies. ¿Qué es lo que hay ahora? Total engaño. ¿Qué es lo que hay ahora? Más engaño. ¿Qué es lo que hay ahora? Sigue habiendo mucho engaño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La conciencia limpia delante de Dios. Es lo mejor, es la mejor protección. Estamos leyendo aquí. Jerusalén, compañía, la congregación, la eclesía, el Dios juez, los neumas, número 6. Nos hemos acercado a Jesús, el Mesías.
dice mediador del neo, del nuevo diatequé, testamento, voluntad. Es un testamento. Nos hemos acercado al Nuevo Testamento, a la nueva voluntad de Dios. La nueva voluntad de Dios es eterna, pero demanda valentía, demanda ser valientes, aguerridos, perseverantes, porque en ese tiempo estamos. El mediador del nuevo pacto. Y número 7, nos hemos acercado al aima, a la sangre rociada, que es rantismos, esparcida, rociada, así como cuando el sumo sacerdote Aarón esparcía con el hisopo, y el hisopo pues es una planta olorosa que se usaba como instrumento de esparción. Y esparcía a todos los vasos, el tabernáculo y al pueblo, y a las cosas santísimas que representaban las cosas celestiales. El Señor mismo llevó su propia alma, porque la vida está en la sangre, y hasta la palabra tiene fonéticamente aima, en el griego parece alma. Yo estaba leyendo que cuál es una semejanza que tiene el alma. No sé si lo apunté. La palabra griega es aima. La sangre, perdón. La palabra aima es sangre en el griego. La palabra alma es psique, que viene de la psiquis. Pero es interesante que fonéticamente suena aima, y que la psiquis o el alma está en la sangre, y por eso que esa palabra aima, también de ahí viene la palabra hematología, que es aima más logos, que es el estudio de la sangre, hemorragia, hematoma, hemodiálisis. La sangre como el alma se ha entendido en muchas culturas como el principio de la vida, lo que dice Levítico capítulo 17, verso 11. Y cuando uno habla de la sangre, en hebreo es nefesh, derramar sangre es derramar la vida. O sea que hay una conexión fonética y simbólica entre alma y sangre. A esto nos hemos acercado, esto es lo real, esto es lo que nos interesa. 1000 años de reinado de los santos, donde se estableció el reino a través del evangelio predicado con poder y señales, y se estableció en cada nación. El cristianismo se rigió con vara de hierro, fueron quebradas también, hubo pena capital también. Pero ese tiempo pasó, ese ayón pasó. Estamos en el tiempo en que esto es lo que nos importa. Esto es lo que nos importa, la celestial. ¿Ok? Nos importa que tenemos ayuda hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Estamos hablando al bendito Dios, que es el juez. Tenemos que tener presente que Dios juzgará a su pueblo. Dios nos va a juzgar. Tenemos que tener la conciencia limpia, y lo único que puede limpiar nuestra conciencia y hacernos teleió es el aima de nuestro Señor Jesucristo, porque entró con su propia sangre, pagó el precio con su propia sangre, no como Aarón y los sumos sacerdotes con sangre ajena. Qué fácil. Con sangre de un animalito inocente.
pero el Señor lo hizo con su propia sangre. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos que fueron perfeccionados y completados y terminados. Nos hemos acercado al bendito ministerio de intercesión que está intercediendo para que en su nueva voluntad nosotros podamos perseverar y tener victoria. Por último, nos hemos acercado al alma bendita, la sangre bendita que sigue hablando mejor que la de Abel. Y aquí voy a terminar. Cuando dice que el alma y la sangre de Jesús esparcida no solamente a unas cuantas cosas, sino a todo el santuario y al pueblo fue derramada, esparcida. Y cuando dice aquí en el capítulo Hebreos 12, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa palabra habla, ¿dónde está aquí? Habla es la palabra griega laleo. Habla, si uno busca en la concordancia bíblica la palabra hablar, pues vas a encontrar muchas palabras parecidas. Pero aquí tengo ahí una concordancia Vines, es una concordancia del Nuevo Testamento, las palabras griegas completa, no la Strong, porque la Strong no es tan completa. Son 4 tomos. Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de Vine. Aquí, la palabra hablar, hay 15 palabras. Y aquí las tengo marcadas. O sea que en el castellano, en el español, cuando leemos la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Bueno, habla. ¿Qué será? ¿Qué significará? Bueno, quiero que sepan que hay 15 palabras del griego que también se traducen o se leen hablar. 15. Pero la que corresponde a Hebreos capítulo 12, verso 24, es específicamente la palabra laleo. Laleo. Y hay 15. Hay una que es legó, proslalé, dialelou, tencomai, apentegomai, antilegó, su yaleo, o sea, es 15. Pero la que nos interesa, es interesante que la que nos interesa es la que se menciona una y otra vez en 1 Corintios capítulo 14. O sea que cuando nos acercamos al alma de nuestro Señor Jesucristo, a su sangre que fue rociada, el alma del Señor que fue tocando, es la misma palabra griega laleo que está en 1 Corintios, y lo voy a leer bien rápido para que se den cuenta que estoy hablando. Es la palabra de 1 Corintios que dice, empezando por ahí, por ejemplo, el versículo 4, el que habla en lengua extraña, esa palabra habla es laleo. Así que el que profetiza, el que habla en lenguas, esa palabra habla, el que hablare con revelación. Todas las veces que se usa en el capítulo 14, versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Si yo hablo en lengua desconocida, esa palabra es laleo. Las mujeres callen en las congregaciones, no impidáis hablar en lenguas. O sea que cuando vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido laleo. ¡Wow! Entonces eso nos da una idea bien clara que en este momento tenemos que entender que el alma de nuestro Señor, la sangre de Jesús, habla. No para interpretarlo
metafóricamente, simbólicamente, sino literalmente, el alma del Señor, el alma, la sangre de Jesús, verdaderamente, porque en la sangre se asienta la vida misma, el alma de Jesucristo, de Dios, está hablando. Y esa palabra se traduce como se escribe y como se debe de entender en el contexto y de la manera que se entiende en 1 Corintios capítulo 14. Espero que hayan sido bendecidos.